la Iglesia desde siempre ha sentido la presencia protectora de la Virgen María. Entonces, el título auxilio de los cristianos o auxiliadora de los cristianos no ha sido inventado hace unos días. Viene por lo menos desde el año 345, cuando el primero que la llama así es San Juan Crisóstomo, como auxilio potentísimo de Dios para los cristianos y para el mundo. Y desde ahí los cristianos a lo largo de los siglos han experimentado la protección de la Virgen María. Este título es especial porque auxilio o el sinónimo socorro se pide cuando uno está en dificultades. Y la Iglesia ha visto que en las peores situaciones María ha llegado en auxilio, ha socorrido a la Iglesia y la ha sacado adelante, porque se le ha invocado con este título de auxilio. Cuando nosotros, ¿cuándo es que pedimos ayuda? Auxilio, pues cuando se está ahogando uno allá en la playa, en la piscina, pues uno pide ayuda y todavía tiene oportunidad. Cuando se está ahogando económicamente, cuando tiene un problema y no sabe por dónde salir, entonces es ahí donde uno pide auxilio, pide ayuda. Entonces María es esa mujer madre de cada uno de nosotros que es experta en auxiliar, es experta en rescatar, es experta en sacar a flote al que parece que se está hundiendo. Así la Iglesia lo ha experimentado a lo largo de los siglos. Y las historias son muchas, pero yo quiero recordar por lo menos dos que son decisivas para celebrar esta fiesta. La primera sucede en el año 1572 con el Papa San Pío V, cuando los musulmanes lo intentaban cada año, ¿verdad? Que ellos decían, hay que conquistar a los infieles. ¿Quiénes eran los infieles por definición? Los católicos. Entonces decían, tenemos que conquistar, es decir, hay que invadirlos y hacerlos musulmanes por la fuerza. Eran tiempos donde las religiones no se respetaban mutuamente, ¿verdad? Y entonces, ese año, en 1572, se desplegó un gran ejército naval, ¿verdad? Y las naves eran, obviamente, de vela, movidas por el viento, con 282 barcos musulmanes y unos 88,000 soldados. Dijeron, hoy Roma tiene que caer, y con ella toda la civilización cristiana. Y entonces los católicos obviamente se prepararon para la batalla con un número inferior, muchísimo más pequeño, de soldados y de barcos. La derrota estaba más que asegurada, era prácticamente un fracaso. Y entonces en esa batalla el Papa oró por las calles de Roma a la Virgen María con este título, auxilio de los cristianos, y pidió a toda la ciudad que orara con él el Santo Rosario para que no fueran derrotados los católicos. Y entonces en esa batalla de Lepanto, es decir, allá en Grecia, se da el milagro más grande, y es que el ejército musulmán fue derrotado. Obviamente la acción de María fue poderosa y el milagro fue grande. El mismo San Pío V, mientras oraba, tuvo esa visión. Veía que el ejército cristiano ganaba la batalla. ¿Y cómo sucedió eso? Pues el viento, que primero era contrario a los cristianos, de repente se volvió a favor. Y entonces creó la confusión entre los ejércitos musulmanes y entre ellos mismos se destruían unos barcos con otros,
y se dio la gran victoria. De ahí, a raíz de esa victoria, el Papa pidió, San Pío V, que se incluyera en las letanías que rezamos después del rosario, la letanía Auxilio de los Cristianos. Viene desde el año 1572. El otro hecho grandioso sucede con el Papa Pío VII, que las familias nobles de Roma y los que eran contrarios a la Iglesia lo expulsaron, lo exiliaron de Roma, y el Papa tuvo que refugiarse en Francia. Y estuvo desterrado mucho tiempo, pero no dejó de invocar a María Auxiliadora. Y esto tiene que ver con la fecha de la fiesta. Hoy no es su fecha, será el sábado. Nosotros por cuestiones pastorales la hemos adelantado. Pues el Papa fue liberado un 24 de mayo de 1814. Y a partir de ahí, dijo el Papa, que se estableciera la fiesta en toda la Iglesia en honor a María, bajo el título o advocación de Auxilio de los Cristianos. Y es, pues obviamente, una intercesión maravillosa en favor de la Iglesia. San Juan Bosco tuvo también esa visión grandiosa, que es una realidad que nosotros creemos por la fe. Veía él la batalla, prácticamente es la batalla de Lepanto, que vio en una visión, donde había muchas naves, una nave las dirigía, quien guiaba esa nave era el Papa, y luchaba contra los enemigos. Era una batalla naval, y los enemigos les atacaban con falsas doctrinas, con difamaciones, con insultos, con herejías, con armas, etc. Con todo tipo de, amenazas que tuvieran a su alcance. Don Bosco, contando a sus alumnos, explicaba el sueño y decía que la lucha era feroz, todos atacaban a la barca que dirigía el Papa. El Papa va a ser herido 2 veces y con una brisa suave, aquella barca que le hacían averías se recomponía. Y luego se elige a un nuevo Papa y entonces surge en el mar 2 columnas enormes. En una está la Eucaristía, una forma grande. Y en la otra columna está la Virgen María, y abajo tiene la inscripción: María, auxilio de los cristianos. Entonces, en medio de esas 2, bases, la barca de la Iglesia y todas las otras barcas que representaban todos los cristianos del mundo no fueron vencidas, y los enemigos fueron derrotados. Fue creada la confusión y los barcos se hundían unos a otros y fueron totalmente alejados y derrotados. Y San Juan Bosco preguntaba a don Rúa, que era uno de los alumnos o de sus discípulos, qué podía significar esa visión. Y él le decía que la barca que dirigía el Papa era la Iglesia. Todas las otras barquitas que le acompañaban eran todos los cristianos guiados por sus obispos, que siendo fieles al Señor eran librados de todos los males con los que es atacada la Iglesia, y los enemigos de la Iglesia la quieren hacer sucumbir. Obviamente, decía don Bosco, eso es una garantía de que si estamos apoyados en la Eucaristía y en María Auxiliadora, no seremos nunca vencidos. La Iglesia no lo será, porque lo dice el Evangelio: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De hecho, a lo largo de la historia, muchos la han querido destruir. Los protestantes, cuando llegó la Reforma, los imperios, los reyes, los gobiernos, mucha gente la ha querido destruir y no ha podido y no va a poder, porque Cristo es quien le da la firmeza y la va a llevar hasta el final de los tiempos. Pero en este camino
si cada uno de nosotros que tenemos pequeñas batallas, también amenazas de la fe, que tenemos problemas espirituales y que a veces no sabemos cómo mantenernos para hacer la voluntad de Dios, tenemos a María Auxiliadora, que es como una base, como una fortaleza, como un pilar, que si nos abrazamos a ella, no podemos ser destruidos, por muy fuertes y feroces que sean los ataques de nuestro enemigo, el primero de todos, el demonio. Por eso hoy que estamos en sus vísperas, queremos reconocer su grandeza, queremos reconocer su auxilio, pero para eso tenemos que ser humildes y darnos cuenta que en ciertas situaciones no podemos solos, porque nos hundimos. Necesitamos esa mano tendida de la Virgen María que nos levante, que nos dé ánimo, que nos dé sabiduría y nos señale el camino como una luz para no tropezar y para no perder la meta, que es la vida eterna. Por eso hoy queremos reconocer ese papel tan importante en nuestro camino. Ella, como auxiliadora, es medianera, es decir, intercesora. Ella es la que nos lleva fácilmente por el camino del Evangelio. Hoy queremos pedirle al Señor, por intercesión de María Auxiliadora, nuestra patrona, que nos ayude a hacer mejor su santa voluntad como lo hizo ella. Que nos dé también esperanza, que nos dé alegría de ser hijos suyos y de no sentirnos nunca abandonados o solos en este camino difícil de perseverancia en el bien. Se lo pedimos a nuestra Madre para que bendiga a todas las familias de esta comunidad, a todos los aquí presentes y a todos los que con fe y devoción hoy estamos celebrando la fiesta en su honor. Ave María. Se ponen en pie.